Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con el doctor José Naupari, especialista en temas electorales, a propósito de este asunto de la falsificación de firmas y las afiliaciones falsas en los grupos políticos de cara a las elecciones del 2026. Doctor Naupari, buenos días. ¿Cómo entendería este contexto y qué impresión tiene? Bueno, creo que lo que nos lleva de elección, esto que ha sido denunciado en las últimas semanas, es que lamentablemente hemos sido superados ciertamente por una sofisticación lamentablemente del tema relacionado con la falsificación de firmas, ¿no? Es una lección que lamentablemente también no hemos aprendido. Eso de que hemos sido superados, creo que es hablar de muchos. ¿Han sido superados los del sistema electoral? Y el Congreso, no sé. Claro, el marco normativo, sin lugar a dudas, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo de cierta medida, también como sociedad? Porque, digamos, estos partidos en vías de inscripción salen, evidentemente, de una sociedad. Estos partidos políticos en vías de inscripción que lamentablemente parecieran habituados a tercerizar, a justamente a sistematizar esta falsificación, aparente falsificación de firmas o afiliaciones indebidas. En el caso de afiliaciones indebidas sí es mucho más claro que hay una suplantación. Lamentablemente nos lleva a reflexionar mucho sobre la ética de los que pretenden precisamente acceder al poder a través de partidos políticos, ¿no? Y digo el tema de la sofisticación y que hemos sido superados porque hemos digamos, recibido un gran adelanto tecnológico en las últimas décadas, en los últimos años, y la legislación no ha ido, digamos, de la mano de esa evolución de las nuevas tecnologías que permitirían, por ejemplo, tener certeza efectivamente de quién se afilia, poniéndole en blanco y negro. Deberíamos ir de las firmas a una afiliación biométrica, con DNI electrónico, con reconocimiento facial. Y lamentablemente han pasado años que hemos tenido adherentes, del 2019 pasamos afiliados y seguimos teniendo el mismo problema porque seguimos teniendo el tema de las firmas. Porque es más, se ha dicho mucho de que la norma que ha sacado el Congreso la semana pasada ya resuelve el problema. Falso, señor. Porque lo que te dice esta norma que se ha aprobado la semana pasada en ese artículo 8A de la LOP que está incorporando, lo único que te dice o reafirma es la competencia de RENIEC en verificación de firmas y le atribuye a RENIEC, digamos, la posibilidad de recurrir a mecanismos al uso estandarizado de nuevas tecnologías para la verificación de las firmas, no para la afiliación. La redacción originaria de la 3998, en el sentido estricto que modificó el artículo 7 de la LOP, sí refería que RENIEC podía hacer uso de nuevas tecnologías en asistencia, que sí me era facultativa a los partidos para afiliar. Eso fue modificado el 2023 y con la nueva modificación que se está planteando no se está retornando a esa figura de, de permitir que las nuevas tecnologías no sirvan solamente para verificar firmas, sino precisamente para afiliar. Muy bien. En el caso de la falsificación de firmas, si no usted me corrige, se ha encontrado que hay 300.000 que han sido observadas en 32 de los 43 partidos políticos, o sea, y al margen de eso, en algunos detalles se dice que incluso han sido con el mismo puño, ¿no? Entonces, sí hay firmas falsificadas, solamente falta individualizar responsabilidades allí. Y sobre las afiliaciones, el informe del Canal 2 es categórico, ¿no? Y es evidente que pueden haber muchas más tortugas que se le escaparon a RENIEC, que se entiende es el que se encarga de los filtros. Claro, pero ahí también habría que tomar en consideración qué filtros tenía, ¿no? Como bien lo ha señalado RENIEC, digamos, la verificación de firmas se hace de manera automática, que es un tema de mero cotejo de datos, por decirlo de alguna manera, y luego es una verificación semiautomática, que es justamente un mero cotejo. Es bien artesanal. Sí, pero también al final del día, como bien se ha reconocido también RENIEC, o sea, RENIEC formalmente hablando al momento de verificar las firmas no tiene el estatus de pericia, porque la pericia, como bien lo ha explicado la jefa de RENIEC ayer, implicaría que tú traigas a cada afiliado a que haga distintos tipos de grafías para que tú puedas hacer un cotejo individualizado de los 25.000. Y ahora aparte de los 25.000 del más de medio millón, porque te están pidiendo aparte de eso adherentes. Entonces es en ese contexto en el cual, usted lo ha dicho, rústico, artesanal, un cotejo que digamos que un mínimo nivel de sofisticación podría superar, ¿no? Ahora vamos a ver si con el uso de nuevas tecnologías en la verificación de firmas se puede resolver ese problema. Pero nuevamente, el problema es hacia adelante. Y hay otro tema que también estamos pasando por alto. Se ha dicho 32 de 43 partidos, pero lo que no se dice es que hay algunos partidos que han conservado la inscripción y que fueron inscritos con reglas distintas, en periodos en los cuales tú no estabas obligado a presentar ficha de afiliación. Claro, el Partido Morado, por ejemplo, consiguió más de 1 millón de firmas.
No, pero ese fue para el tema de adherentes. A lo que yo voy es... Cuando eran adherentes. Exacto, a lo que yo voy. Hoy por hoy tenemos partidos que tienen supuestamente más de 100.000 afiliados, pero no tienen 100.000 fichas, pues, porque justamente en el periodo en el que ellos se inscribieron no era exigible el tema de las fichas. Probablemente... ¿Cómo se afiliaban? No, en esa época simplemente prácticamente era un registro casi electrónico, porque lo importante en esa época eran los adherentes, no la exigencia del porcentaje de afiliados. El porcentaje de afiliados recién se incorporó en el 2019. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? A que más de esos 100.000 militantes probablemente no lo sean. No lo sé. Entonces creo que hubiese sido, que nos estamos quedando en los nuevos. Algunos congresistas quieren poner los reflectores solamente en los nuevos. Oye, y los antiguos, que por más que se escribieran con otras reglas, ¿cómo están en el tema de afiliación? Porque a ellos solamente han presentado fichas de afiliación cuando han presentado actualizaciones de su padrón de afiliados, no una reinscripción de las afiliaciones. Entonces también esos 9 que están por ahí no es que tampoco sean tan santos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos a los dormidos y pasamos la página y vemos el tema en el próximo proceso electoral? O digo, ya con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, ¿o hay que investigar esto? A ver, los partidos son personas jurídicas con vocación de permanencia, con lo cual no tendríamos por qué estar mirando de reojo si existe un proceso convocado o no para investigar este tipo de cosas, comenzando por ahí. Lo que sí creo que es necesario, como también lo ha dicho el presidente del jurado en la comisión de discusión ayer, es que debiera volverse, aunque sea por lo menos algunos delitos, reincorporarse las consecuencias accesorias más gravosas para los partidos si es que sus miembros cometen delitos. Es decir, recordemos que el Congreso exoneró al partido político de las consecuencias más gravosas si son instrumentalizados para cometer delitos. Tú ahorita no puedes cancelar en el marco de la Constitución Penal a un partido. Entonces, si es que instrumentalizas a un partido para fabricar firmas, creo que es una consecuencia accesoria automática, digamos, que debiera ser la cancelación. Eso es algo que, por ejemplo, tendría que volverse a estudiar. Evidentemente, tendríamos que también pensar en otro tipo de mecanismos para resolver el problema que tenemos ahora, porque, como le comento, lo que se ha aprobado la semana pasada sirve para adelante, pero no resuelve el problema de lo que ya tenemos ahorita. Doctor Naupari, disculpe mi ignorancia, estamos hablando de un sistema electoral autónomo y también, por eso se lo pregunto para que me corrija, la existencia del artículo 178 de la Constitución, no sé si el término está bien dicho, que obliga al máximo ente electoral a desarrollar un trabajo de fiscalización, ¿o no? A ver, efectivamente tú tienes la competencia constitucional para fiscalizar, pero también, como toda entidad pública, y el jurado no deja de ser entidad pública, RENEC no deja de ser entidad pública, te riges por el principio de legalidad. En esas medidas solo puedes hacer las cosas en el marco que lo que establece la ley. La Constitución te dice, tienes la competencia para fiscalizar, pero no te dice ni cuándo, ni qué, ni cómo. ¿Dónde debe estar el cuándo, qué y cómo? En la ley. La pregunta es, ¿la ley regula ese qué, cuándo y cómo? Porque si no lo regula, ¿cómo le pide que fiscalice? Pues porque, por ejemplo, incluso en el ámbito ni siquiera ya de una fiscalización posterior, que tendría que ser modificada o especializada, porque la LEPAG, o sea, la Disposición de Autoridad General, tiene sus remoles. Es decir... O sea, el artículo 178 de la Constitución no tiene no sé si la palabra es justa, un reglamento o una ley que la sostenga. No tiene un desarrollo, o sea, tiene desarrollos, pero para algunas materias específicas. Por ejemplo, tienes relacionado, por ejemplo, con el tema de la fiscalización del cumplimiento del deber de neutralidad, de la propaganda electoral, de la publicidad estatal, temas relacionados con la fiscalización de hoja de vida. En parte, aunque de manera muy somera, el tema relacionado con fiscalizar si en algún momento en el tiempo un partido se coloca por debajo del mínimo de afiliados, es lo que establece la ley. Pero más allá de eso no tienes. Sin ir muy lejos, ayer, por ejemplo, había un tema de debate bien interesante. Hoy por hoy, la ley no te sanciona con suspensión si tú no tienes comités partidarios de funcionamiento permanente. No te lo sanciona. Pero por otro lado te obliga a que los comités funcionen. ¿Por qué no te sanciona? Si el Jurado Nacional de Elecciones tiene autonomía incluso para separar a un partido que está haciendo trampa, ¿o no? No, las causales, o sea, para que yo pueda sancionar un partido o un movimiento regional, las infracciones tienen que estar previstas en la ley, la sanción tiene que estar prevista en la ley y la competencia atribuida en la ley. ¿A qué es a lo que voy? Hasta antes de la modificación que se dio a mediados del año pasado, existía una causal de suspensión si es que si tus comités partidarios no estaban en funcionamiento permanente. Esa causal de suspensión fue derogada por el Congreso actual. Entonces, ahora solo tienes, por un lado, el mandato al partido de que funcione de manera permanente, pero no tienes qué ocurre si no funciona, o sea, no tienes la consecuencia jurídica, no tienes la sanción. O sea, no puede ni anular al partido político, ni menos suspenderlo. O sea, y aquí es a lo que voy, por ejemplo, en tanto que ya no existe consecuencia jurídica, por ejemplo, el jurado ha dicho, bueno, como ya no puedo suspender un partido si no está comité en funcionamiento permanente, entonces no puedo fiscalizar. Y ahí viene pues justamente un error. La competencia para fiscalizar, en principio sí la tienes, lo que no podrías tener es la consecuencia jurídica del resultado de la fiscalización. Me explico, es decir,
¿Hay un mandato normativo de que los partidos políticos funcionen de manera permanente? Sí. El 178 de la Constitución establece que el jurado tiene que velar por el cumplimiento de las normas en materia electoral. Sí. ¿El jurado podría fiscalizar los comités, si un comité de un partido inscrito funciona o no de manera permanente? Sí. Pero ¿de qué le serviría fiscalizar si ya no puedes ni suspender? Entonces, una cosa es decir que no pueda sancionar y otra cosa es decir que no puede fiscalizar. Son dos cosas diferentes. Por eso es que acaban de presentar los del jurado un proyecto de ley en ese sentido. Han anunciado que van a presentar. Yo hace unos minutos he revisado la página del Congreso y todavía, al menos formalmente presentado, no está, ¿no? Incluso el doctor Borneo hizo la precisión ayer diciendo, se ha aprobado en el Pleno presentar el proyecto. Asumo que todavía lo están digamos, perfeccionando en gabinete asesores para consultarlo al Pleno y ahí recién enviarlo al Congreso, ¿no? Entonces vuelvo al tema, ¿no? Nos quedamos dormidos mejor y dejamos pasar esto porque las normas o las leyes no permiten hacer mucho. Lo que ocurre es que te podría permitir, y yo sí insisto con esta propuesta personal, de que esta crisis podría ser una oportunidad para hacer una revisión integral de las afiliaciones. Pero ya no hablar de este caso, porque no hay retroactividad. Claro, o sea, no hablar propiamente hablando de una sanción, sino de una reafiliación, y ahí agarro a todos. ¿Incluso los de ahora? Claro, porque si yo dispongo, por ejemplo, justamente nuevas tecnologías para la afiliación y coloco una disposición complementaria transitoria en la cual doy un plazo para que los que figuren como afiliados en ARROP reafirmen su afiliación, va para todos. Y eso me permite justamente sincerar padrones, porque hay un montón de muertos que probablemente sigan en ARROP. Entonces, eso me permitiría justamente filtrar todos los padrones, incluso de los que lograron su inscripción y conservan su inscripción cuando todavía no exigían fichas. ¿Y nos alcanza el tiempo para eso? Estamos a menos de un año del proceso. Claro, es que nuevamente, una cosa es verificar el cumplimiento de las normas de partidos políticos y otra cosa es el proceso, que pueden ir tranquilamente en paralelo. Soy consciente de que esta reafiliación no llegaría a tiempo para cancelar los partidos con miras a las elecciones generales. Entonces, estos partidos que están inmersos en estos cuestionamientos van a participar del proceso electoral. De las elecciones generales 2026, sí, porque incluso si se aprueba esa norma no llega. Pero no hay nada que hacer. Pero recordemos que el otro año tenemos también elecciones regionales y municipales. Y que en octubre. Y que los partidos tendrían que estar inscritos hasta enero del próximo año. ¿Hay tiempo hasta enero? Sí, sin duda, o no. Entonces, punto uno. Punto dos, a mi juicio sí sigue siendo viable la posibilidad de la nulidad de oficio, pero solo para los partidos que, producto de estas afiliaciones indebidas, se coloquen debajo del mínimo, porque la nulidad no es sanción. Una cosa distinta es la cancelación como consecuencia de la comisión de una infracción. La nulidad no es sanción. Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de rama magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades.
tema es, allá al margen de ese asunto, es cómo individualizar a los partidos políticos responsables de estos cuestionamientos serios. El ex congresista Edgar Villanueva sostenía que había que hacer una auditoría, que él nos explicaba por qué no la quieren hacer, acompañados de un software, y en 3 meses ya se conocería cuáles son las afiliaciones falsas. ¿Es así de fácil? Bueno, habrá que preguntarle eso más que todo a RENIEC, si es que ahora que van a utilizar los mecanismos tecnológicos estandarizados va a permitir hacer algo tan sencillo, ¿no? Porque una cosa es que tú acredites... No sé si usted escuchó a la doctora, la jefa de RENIEC, decir que con todos sus equipos van a ir puerta por puerta a preguntar si son efectivamente afiliados. Sí, pero independientemente de ello, es más, ¿con qué habilitación legal lo va a hacer RENIEC? O sea, ¿cuál es el marco normativo legal que los habilita ahí? Si ellos terminan su informe y ya está. Eventualmente lo tendría que hacer el juez. Estamos siendo muy legalistas, ¿no? La ley está para cumplirse para todos, independientemente de quién sea, ¿no? O sea, ese tema de que escuchaba y alguno que otro colega dice criterio de conciencia. No, el criterio de conciencia me permite a mí valorar medios indiciarios. Hoy día me pareció escuchar a la jefa de RENIEC decir: nosotros no podemos decir que las firmas son falsas, porque si lo hacemos estamos usurpando funciones. Bueno, formalmente tengo que coincidir en parte con ella, porque quien determina la comisión de un delito es el Poder Judicial, y eso tendrá que terminarse mediante un proceso, ahí sí una pericia, por ejemplo, ahí sí una sentencia firme, ¿no? Y al momento de determinar, ella lo que puede determinar, hay indicios de, porque producto del cotejo, y como dice, hay indicios de que provengan de una misma mano, como usted bien lo ha mencionado, pero claro, RENIEC, en tanto ente administrativo, no puede afirmar de manera categórica la comisión de un delito. Claro. Puede advertir la presunta comisión de un delito. Corre por cuentas separadas el tema de que esto llega al Ministerio Público, investigan y hay todo un proceso. Claro, es como ocurre, por ejemplo, con los informes de control de la Contraloría, va a redundancia, ¿no? Ellos, producto de una auditoría de cumplimiento, pueden determinar la presunta comisión de un delito, pero ellos no pueden decir de manera categórica se ha cometido un delito, porque para eso está el Procurador, Ministerio Público, Poder Judicial. Bueno, en ese contexto, ¿hacia dónde llegamos? Ya para ir cerrando la entrevista. Entonces, respecto de estas cosas terribles que nos están pasando y que hemos conocido, no se puede hacer mucho de cara al 2026 con estos grupos políticos. Claro, de cara al 2026, como digo, lo único, nulidad, y siempre y cuando te coloques debajo del mínimo. ¿Cómo nulidad? Explíqueme. O sea, lo que ocurre es que yo tengo que cumplir determinado tipo de requisitos para que pueda inscribirme. A, B, C, D. Ya están inscritos los 43. Para lo que voy es. Uno de esos requisitos es cumplir, por ejemplo, con aproximadamente 25.000 firmas. Ya. Si yo determino que el número de afiliaciones indebidas es tal que yo nunca llegué a los 25.000, entonces yo nunca cumplí el requisito para inscribir. ¿Cómo las va a determinar? ¿Cómo? Precisamente producto de las investigaciones que tendrían que llevarse a cabo. Estamos a pocos meses del proceso electoral. Yo creo que eso siempre... No hay una auditoría, no hay un software que nos ayude. Yo creo que para eso sí, eventualmente, para ese tipo de nulidades sí podríamos eventualmente llegar, porque tampoco es tan difícil, porque si tú declaras fundadas procedimientos de afiliaciones indebidas, que sí son trámites que se realizan ante el jurado, y ese número de procedimientos de afiliaciones indebidas acogidas te coloca bajo el mínimo y ya está. Porque el procedimiento de afiliación indebida es administrativo y sí está regulado en la ley. Así es. Entonces, si tú simplemente declaras fundadas... Claro, declaras fundadas un número X de afiliaciones indebidas y te coloca debajo del mínimo y ya está. Pero el partido te puede decir, pero ya me calificaron, yo ya estoy. Es nulidad. O sea, como le digo, la nulidad no es sanción. La nulidad es que tú nunca debiste inscribirte porque tú nunca cumpliste con los requisitos. Esa es la diferencia. Y para llegar a la nulidad hay que tener la prueba fehaciente. Claro, de que efectivamente yo estuve debajo del mínimo desde un primer momento. ¿Cómo lo logras ello? Con procedimiento de afiliación indebida o con una investigación en el Ministerio Público. Con una auditoría. Con una investigación del Ministerio Público, porque la auditoría... Lo del Ministerio Público va a demorar un montón. Claro, pero la auditoría al final del día puede ser considerada como una prueba preconstituida, pero no determina nuevamente, como así se mete el sistema nacional de control, no puede determinar el sistema nacional de control la claridad del delito, porque el sistema nacional de control, el carácter prueba preconstituida es respecto a los hechos, no es la calificación jurídica de los hechos, que son dos cosas distintas. ¿Usted asume que la nulidad puede funcionar con un Ministerio Público pues que tiene una carga procesal tremenda? Lo que pasa es que yo apunto más a la nulidad en el marco de afiliaciones indebidas que propiamente anda el Ministerio Público. Soy consciente de que una investigación del Ministerio Público y del Poder Judicial no llegas a tiempo, ¿no? Evidentemente a las elecciones generales, pero un procedimiento de afiliaciones indebidas yo creo que eventualmente sí podías llegar, aunque soy consciente de que es muy poco probable que sea un número tan grande, tan abrumador, que coloque un partido debajo del mínimo, ¿no? ¿Qué podríamos decir como reflexión final? Que debemos utilizar las nuevas tecnologías ahí donde sean posibles y donde sean útiles. Y en este caso es posible. Y no debemos quedarnos nuevamente en mirar a los nuevos
o simplemente mirar casos muy puntuales independientemente de la ideología del partido X, Y o Z. Tenemos que hacer una revisión integral de todos y ello pasa por la reafiliación.